tensos o casos dolorosos. Miro el llanto extasiado y recojo su suelo que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma a mis cristales. Siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella silenciosa como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre su azahar sobre mi casa. Siempre como el destino que me mengua ni pasa, descenderá a cubrirme, terrible y extasiada. Luis, estás muteado. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Facebook. Estamos hoy, viernes 9 de abril, en un programa más de Hablemos de lo Nuestro, con varias colegas, varias profesoras, ¿no es cierto? Y el tema que nos convoca es la educación rural. Y la educación rural, ¿no es cierto? Y que se conmemora el 7 de abril, también se conmemora el natalicio de nuestra premio Nobel. Eh, Así que a el poema, ¿no es cierto?, que nos declamó Jacqueline, eh, es sobre nuestra poetisa diplomática, Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, quien escribió más de 300 textos dedicados al rol de la educación pública, cuyo seudónimo, ¿no es cierto?, es un homenaje a poetas Gabriele de D'Annunzio y a Frédéric Mistral, ¿no es cierto? Gabriela, que nos marcó una época y también nos dejó una tremenda enseñanza que lamentablemente no ha tomado la educación chilena en el contexto de destacar a personajes importantes de Chile o de Latinoamérica en el sentido de seguir sus prácticas educativas. Bien, y hoy nos acompaña para hablar de educación rural. Voy a partir por nuestra colega y amiga Jacqueline Sommer Herrera, magíster en educación y diplomado en educación y currículum. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, nosotros sabemos que tenemos 3.654 escuelas rurales a través de todo el país, donde el 30% de estas escuelas tienen un solo estudiante, ¿ya? 43 de ellas tienen un solo alumno y el 51,8% son escuelas multigrado, entre 1 y 10 alumnos. Ya esto es el 30% de todas las escuelas del país, lo que abarca las escuelas rurales. La experiencia que yo tuve cuando hice mi práctica en la escuela de Villa Alegre, en el sector de Quieco, fue una experiencia muy bonita, porque en la escuela rural se enseña desde el afecto, ¿ya? Se forman lazos súper fuertes con los alumnos. Y lo otro es que si imagínate en un colegio normal, nosotros tenemos 35, 40 alumnos, pero son todos de la misma edad y a lo mejor con un distinto nivel social, pero todos de la misma edad. En una escuela rural nosotros tenemos a lo mejor 15 alumnos, pero son todos de distinta edad y todos pertenecen a cursos distintos. Entonces es mucho más difícil educar. Yo me recuerdo que nosotros dividíamos el pizarrón, porque en ese tiempo teníamos, le estoy hablando de hartos añitos atrás ya, entonces en ese tiempo teníamos nosotros pizarrón y tiza, y dividíamos el pizarrón en 4 sectores, y correspondía un sector a los alumnos de segundo, otro sector a los alumnos de tercero, otro sector a los alumnos de quinto, y otro sector a los alumnos de octavo, por ejemplo. Ya, Y oye, Jackie, con los Jackie, chiquititos, dime. yo también estudié con pizarra y tiza. Oye, pero de ahí nos sigues contando tu experiencia Ya, de educación rural. Vamos bueno, a presentar a Marcela Saavedra, ¿no es cierto? Polanco, entre otras ya. cosas, profesora, actriz, dirigenta. Eh, ¿Cómo estás, Marcela?
Hola Luis, hola Karin, hola Jacqueline. Bien, Hola. muy bien. Bueno, dentro de, de lo que he hecho en educación, también he trabajado en el sector rural como profesora diferencial, lo que fue todo un desafío. Y con harto trabajo nomás, pues. El teletrabajo a nosotros nos tiene prácticamente todo el día aquí pegados a la pantalla, pero bien, muy contenta. Y nuestra coanimadora del programa, ¿no es cierto? Karen Ramírez Montesinos, magíster en educación, convención en gestión directiva escolar. ¿Cómo estás, Karen? Hola Luis, súper bien. Estoy aquí encantada, emocionada de escuchar las experiencias de estos tremendos invitados que fueron escogidos con lupa, ¿cierto? Para que compartieran todas sus experiencias, vivencias, positivas o negativas en esta área de la educación tan importante, ¿cierto? Porque forma parte de los inicios de la alfabetización en Chile, por tanto es considerado un patrimonio. Así es que invitamos a toda la gente que en estos momentos nos está viendo a que no sean tímidos, que expresen sus comentarios, sus saludos, consultas que tengan sobre este tema, que en un momentito, ¿cierto? Vamos a estar compartiéndolas y aclarando aquellas dudas. Gracias, Luis. Oye, bueno, se supone, estoy tratando de contactar aquí al otro invitado del programa de hoy. Él es Mauricio Sandoval Rivas, profesor de Quilleco. Él es profesor encargado de la escuela del sector de Tinajón. Eh, Chiquilla, entonces el 7, ¿no es cierto? El 7 de abril se conmemora, se recuerda la educación rural. Jacqueline, ¿alguna historia significativa, algo que quieras compartir con nosotros de tu experiencia ahí? Tú iniciaste acá en la comuna de Quilleco tu experiencia laboral en Villa Alegre, dijiste delante. Sí, yo ya me había lanzado, pues, antes de la presentación me lancé inmediatamente a contarles de mi experiencia en la Escuela Rural de Villa Alegre. Ya, como les decía, bueno, ahí nosotros teníamos chicos de distintos cursos, ¿ya? Y en ese tiempo no habían educadoras diferenciales en aula, ni tampoco en la parte rural, ¿ya? En ese tiempo trabajaba solamente un profesor, el profesor unidocente. Ahí también estuvo el señor José Gallegos y el señor Riveras en la escuela de Villa Alegre, que yo los recuerdo con mucho cariño porque ellos eran los que estaban a cargo de ese colegio. Las escuelas en ese tiempo cumplían un rol social también, porque yo me recuerdo haber participado de muchos bingos que eran en beneficio de los mismos alumnos y de compras de materiales para el colegio. Entonces también tenían un rol social, las reuniones de juntas de vecinos, todas esas cosas se hacían en dependencias del colegio. Oye, Luis, aprovechemos que la ya que es cierto está hablando de este rol social que cumplía en esta escuela, ¿cierto? Y tomándonos de este hermoso poema que nos declama al inicio del programa, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. Lo que comúnmente se sabe de Gabriela Mistral, ¿cierto? Es que fue una maestra abnegada a la itinerancia pedagógica rural, con el fin de llevar, ¿cierto?, este mensaje de lucha y, y de alguna manera ayudar a las clases sociales más vulnerables, como eran los campesinos e indígenas, ¿cierto?, a través de la alfabetización. En este sentido, Jacqueline, tú que iniciaste con un poema de Gabriela Mistral, ¿de qué manera tú piensas que has contribuido en esta campaña de alfabetización que Gabriela comenzó, ¿cierto?, en los años 20, pero desde tus inicios en Villa Alegre? Mira, yo creo que Gabriela Mistral, bueno, Gabriela Mistral no creo, sino que fue, es la mejor representante de las maestras rurales, ¿ya? Y aparte de eso, ella venía de una familia muy humilde, que no tuvo dinero para que ella pudiese estudiar, ir al pedagógico de la Universidad Católica, que era en ese tiempo. Entonces, ella no pudo estudiar, pero después se convalidó en una institución por sus años de carrera, entonces igual pudo ser maestra, pero en el momento que ella quiso estudiar, no pudo hacerlo porque sus recursos no estaban para pagar una carrera de pedagogía. Tú me preguntabas de, mira, yo creo que
por mis manos con, no sé, yo creo que tengo muchos alumnos, creo que hoy día tengo nietos de alumnos a los cuales yo le enseñé a leer. Y creo que esa es la satisfacción más grande de un profesor básico, ver que sus alumnos leen. Entonces yo creo que eso es lo que te llena el alma, ver que tus alumnos aprenden a leer y aprenden a escribir contigo. Antiguamente nosotros estábamos hasta cuarto, yo mi profesora la tuve hasta octavo, entonces había un lazo muy efectivo con nuestros alumnos. Esa es mi experiencia rural y mi Cari, Luis, experiencia también ah, en otros colegios en los cuales he estado, porque generalmente estaba con primero, segundo, tercero y cuarto básico. ¿Sí, Marce? es que a mí me gustaría, ya que estamos hablando de la Gabriela, agregar un dato que la gente no conoce mucho sobre ella, y es que ella fue una persona, aun cuando no estudió en un principio educación como es la lógica que uno entiende de cualquier profesor, Exactamente. ella logró exponer incluso en universidades. Sí. Hay una recopilación de sus discursos, por ejemplo, en las universidades de México, en los que ella Sí, hablaba de educación y con sí, una visión súper, súper futurista para la época en que ella daba esos exactamente. discursos, una Sí, visión de educación comunitaria muy importante. Entonces, creo que eso es algo que se desconoce mucho de la Gabriela, pero que exactamente. es Sí, fundamental en su vida y en su carrera. Ella aportó a la educación no tan solo como una profesora que enseña, sino que a la ciencia de la educación. exactamente. Su Participó método en de la enseñar al reforma aire de la libre educación mexicana. En la reforma de la educación mexicana, sí, mexicana. con su método de escuelas al aire libre fue implementado en México. Nosotros siempre estamos buscando estrategias, ¿cierto?, metodológicas en otros países y nunca nos enfocamos y nos evocamos o abocamos, ¿cierto?, a lo que tenemos en Chile. Aquí en Chile hay cosas bastante buenas y este es un caso, ¿cierto? Nuestra grande Gabriela Mistral, como dice acá Marcela, reconocida en México, fue llamada para que formara parte de la Comisión de Educación y se quedó bastantes años allá haciendo clases en universidades y enseñando a los profesores su método que lo implementó acá en Chile con su itinerancia pedagógica en las distintas ciudades que recorrió con el fin también, ¿cierto?, de reivindicar, de mejorar a estas clases populares más vulnerables. Esa era su lucha, ¿cierto? Sí, ella decía siempre enseñar en el patio, en la calle, en la sala de clases, enseñar con la actitud, enseñar con la palabra y enseñar con el ejemplo. Ese era Me su lema. encanta esa frase, me Sí, encanta esa frase. ese era su lema. Sí. Oye, y usted han dado en el clavo, chiquilla, yo quería comentar también aquello que nosotros como país siempre estamos mirando a Europa, y resulta que aquí en Latinoamérica nos perdemos a Gabriela, nos perdemos a Freire, por mencionar algunos, Freire, y Freire, resulta grande. que siempre mirando a Europa y no hemos evaluado o valorado el aporte que de estos maestros latinoamericanos dejaron para la comunidad. Lamentablemente, bueno, no sé qué pasa con Mauricio, estaba tratando de contactarme con él. Marcela, cuéntanos, ¿cómo ves tú o el trabajo codocente? ¿Cómo evalúa el trabajo de la codocencia en el aula, en el ámbito de promover aprendizajes en las y los estudiantes? Bueno, creo que hoy en día se hace sumamente relevante trabajar a través de la codocencia, porque es la única forma en que, por ejemplo, ahora en esta virtualidad podemos coordinar y acotar el trabajo que se quiere hacer y de qué manera se pretende apoyar a los estudiantes, aun cuando hay que reconocer que es muy complejo de hacer, porque cuesta mucho de repente que el profesor abra su espacio
y permita esta interacción. A nosotras como profesoras diferenciales, hubo un principio, me acuerdo, el 2010, el 2009, cuando ya se instaló el tema de la codocencia, que hubo que hacer mucho trabajo ahí con los colegas, porque fue un cambio bastante grande. Los profesores hasta esa fecha, hasta el 2009, no estaban acostumbrados a tener a una persona permanente en su sala, no estaban acostumbrados a compartir ese espacio. Entonces eso implicó un proceso de cambio de la forma de enseñar, porque ahora había que compartir el espacio y compartir el aprendizaje. Pero aparte de esa situación, yo creo que siempre es un beneficio el poder trabajar con codocencia. Nos permite complementar las labores que realizamos. Porque, por ejemplo, nosotras, nuestra fortaleza como profesoras diferenciales está en las estrategias. Nosotras tenemos una formación que nos permite, a partir de la capacidad de poder tomar al estudiante, evaluarlo, analizarlo, y de ahí diseñar una estrategia en función a las necesidades del niño o la niña. Y el profesor tiene su fortaleza, la especialidad que él maneja, el conocimiento. Entonces, cuando logramos juntar ese conocimiento que el profesor tiene con una serie de metodologías que él tiene desde su especialidad, más el estudio que nosotras hacemos de nuestros estudiantes y el diseño de los planes de trabajo individuales, si eso nosotros lo logramos juntar, cuando hacemos ese trabajo de juntar ambas partes, obviamente el resultado siempre es bueno. Yo he tenido experiencias muy, muy buenas trabajando la codocencia. Así, cuando uno la trabaja en serio, cuando uno la trabaja... En serio, sí. Yo, y ahí donde Marcela dice que a lo mejor nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar con otra docente en aula. Nos cuesta compartir el espacio y todo, pero yo creo que ustedes tampoco estaban preparadas para eso. ¿Eh? Sí, pues porque sí, en eso tienes toda la razón, porque finalmente como esto fue una decisión que se impuso y fue como rápido, tampoco hubo una preparación más allá de cómo realizar este trabajo colaborativo, Sí. y eso se ha tenido que ir aprendiendo en el pasar de los años. O sea, yo he pasado por todas las ideas y sugerencias, Sí, desde trabajar en un mismo espacio, desde hacerlo por horarios diferidos con los colegas, todas las formas que se han ocurrido. Incluso recuerdo una que implicaba hasta hacer la codocencia con un cafecito, galletita y cosas así como para tratar de amenizar los espacios. Hasta ese tipo de estrategias hemos usado, porque en realidad es necesario hacer el ejercicio. Yo sé que hay colegas nuevitas que son jóvenes en la docencia, que están pensando en irse perfeccionando en varias áreas que tiene que ver con déficit atencional, con autismo, con distintos trastornos que puede presentar un alumno, ¿ya? Porque tampoco estamos preparadas y de repente a nosotros nos piden cosas en las cuales yo tengo varios cursos ya de niños con problemas de dislexia, de discalculia, porque lo que nosotros ocupábamos cuando estábamos solitas en el aula con 45 alumnos, ¿ya? Porque la mayoría de mis años de trabajo fueron tener 45 alumnos, 44 alumnos, 43 alumnos, pero solo en mi sala, sin asistente y sin apoyo tampoco de otra docente como la educadora diferencial. La educadora diferencial tenía su trabajo en una aula distinta, ¿ya? Entonces ella no interfería con el trabajo de los profesores, o sea, yo digo interfería, o sea, no participaba del trabajo con los profesores, ni nosotros participábamos con el trabajo con ellas, digamos. Y era muy distinto el trabajo. Entonces ahora yo siento que se impone a ustedes y a nosotros algo para lo cual no estábamos preparados. Ya que Entonces yo no me lo imagino, podemos hacer bien. sí,
Yo me imagino que ahí pasa por el estudio incipiente del trabajo colaborativo en Chile, porque si analizamos esto en otros países, los estudios, empíricamente hablando, los estudios en estrategia de trabajo colaborativo son bastante extensos y llevan muchos años. Como bien dice Marcela, en Chile se inicia en el 2009 con el decreto 170, si no me equivoco, ¿cierto? Entonces, la cantidad de experiencia, la cantidad de investigación, de datos que podamos tener sobre este tema es poquísimo. Y en ese sentido, querámoslo o no, las experiencias que tengamos serán bastante particulares dependiendo del colegio en el cual hayamos trabajado. Yo tengo recuerdos, ¿cierto? Cuando inicié era un caos, un caos. Ya el primero, ¿cierto? Establecer los roles y funciones, que no había nada claro. Yo creo que pasa también por eso, que las gestiones de los establecimientos no dejan en claro los roles y funciones de ambas partes, porque también leí algunas investigaciones en donde se menciona que el mayor error de esta codocencia es que el liderazgo completo se lo lleva el profesor especialista y la educadora diferencial pasa a ser, ¿cierto?, una ayuda, una colaboración en el trabajo, pero no es la idea, eso no es un trabajo colaborativo, el liderazgo debería ser, ¿cierto?, distribuido dependiendo de los momentos de la clase, dependiendo el trabajo que se esté realizando y compartirse las funciones. ¿Ya? ¿Sabes Entonces, lo que pasa? Mira, de acuerdo a mi experiencia desde el 2009 trabajando en este modelo de codocencia, yo siento que lo que aquí ocurre es que nos instalaron una forma de trabajo que implica un sistema educativo que trabaja en colaboración, ¿ya? Donde todos entendemos que somos parte del engranaje y no hay ningún problema con ser esa parte del engranaje. Lo que importa es que la maquinaria funcione completa. funciona. Pero se olvidaron que estaban instalando esta modalidad que es horizontal, donde no hay una jerarquía. La codocencia no se da en jerarquía, se da de manera horizontal. Todos aportamos desde nuestras áreas. Se da en un modelo educativo que es jerárquico. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado a muchos colegas de básica decir, tener temor incluso, de que esto lo que significaba era instalar a alguien al interior de la sala a supervisar También. para que después se lo dijera a sus jefes, porque en un principio hasta en eso se pensó, que nosotras entrábamos a las salas de clase a hacer una supervisión y que después eso iba a tener repercusiones en lo laboral, que no es así, nunca ha sido así. Pero eso tiene que ver porque nosotros tenemos un sistema tan estructurado y tan jerárquico que siempre creemos que si llega alguien a mi sala, no es que llegue a colaborar, sino que llega como a presionar, a controlar. Entonces, eso yo creo que es parte, pero tiene que ver con este sistema que tenemos nosotros, que tiene esa estructura, donde no se entiende Y lamentablemente con el gremio, y Oye, lamentablemente chiquilla. nosotros tenemos historia de represión escolar. Sí, Nosotros chiquilla. sabemos que existe. Oye, quería comentar también ese punto. Oye, es tal cual como ustedes lo plantean. El profesor era amo y señor de su aula, del grupo, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en la sala. Entonces, y fue de manera impuesta. Si eso es lo peor, que no, como se llama ahora, no una inducción, no un periodo de marcha blanca, ¿no es cierto? Se partió. Y a veces no se dan, no se dan, no una se dan los espacios, sensibilización, no que se dan se los entiende. espacios Claro. de tiempo para coordinarse, para armar algo en conjunto. Si no, se envían correos para Y allá, que para eso acá. debería ser. Esta es la planificación. Tú Tú ves esto, tú deberías ves tener esto la otro. clase, Luis, perdona, tú Dale. deberías tener la clase armada antes de llegar al aula, porque ahí tendría que estar la definición de quién va a ser una primera parte, una segunda parte, cuántas guías se van a llevar y bajo qué adecuaciones curriculares se les van a hacer a las guías para todos los alumnos del curso. Eso debería ser un trabajo que se hace antes, es una preparación, pero el tiempo no está. O sea, como muchas cosas, Sí, como igual varias dependiendo de la políticas asignatura, dependiendo públicas, de la asignatura. Karin, ya que como varias políticas públicas suenan muy bien en el papel, ¿no es cierto? Pero si no se dan
los espacios, no se generan los momentos, los periodos, no se destina tiempo y recursos, va ensayo-error hasta que los equipos se amalgaman o buscan la forma de que las cosas funcionen, ya que estamos hablando de que todos pensamos que queremos lo mejor para las y los estudiantes. Entonces, lamentablemente, se van logrando las cosas gracias a la voluntad y la disposición de los colegas, y no porque estén todas las condiciones dadas de parte del gremio, o no en este caso de las políticas educativas. Karim. Sí, ay, Luis se quedó pegado. Sí, Sí, tengo- Luis, me gustaría agregar algo ahí. Yo creo que una de las claves para que las cosas funcionen, sobre todo este tipo de trabajo tan importante, que he leído varias investigaciones y está dentro de las claves para lograr aprendizaje en los estudiantes. Entonces, yo creo que lo importante en un colegio para poder llevar bien un sistema como este es que se genere primero la sensibilización, que todo el profesorado entienda por qué se va a implementar tal estrategia, que vea la necesidad, que conozcan los resultados que tiene el diagnóstico, ¿cierto? Cuando se dan cuenta de dónde se encuentran y a dónde deberían estar, y que tienen todas estas posibilidades para poder llegar a tal meta, se genera esa sensibilización, y es ahí cuando el equipo completo se compromete, se pone la camiseta, ¿cierto? Y se dan todos estos espacios de trabajo colaborativo, de compartir, de liderar, de compartir el liderazgo, porque aquí el jefe de la clase no es el profesor de la asignatura, ¿cierto? Aquí nadie es jefe, estamos todos trabajando para un mismo objetivo. Si bien en algún momento vamos a liderar un proceso, en otro momento le corresponderá a la persona especialista liderar también ese proceso. Oye, y otra cosa también que es ¿Y sabes importante lo que que ahí tiene igual que es ver, sumamente Marce. importante entender? No, lo No, que yo dale, quería Marce, decir que dale, en ese Marce. Ya ahí sentido, sigo yo. lo que es importante entender es que el trabajo en educación implica el asumir los roles como corresponde. Me refiero desde el ministerio hacia abajo, porque, por ejemplo, el ministerio habla mucho de educación inclusiva, pero no empapa a nadie con su educación inclusiva. Y un claro ejemplo es lo que pasa con la codocencia. Eso es sumamente importante, porque si tú revisas, hay mucha investigación y trabajo que habla de la educación inclusiva. Nos instalan políticas y normativas, porque el 170 fue el primero de varios decretos más, que en el fondo su educación inclusiva lo único que apunta es a instalar a las personas discapacitadas en las escuelas regulares al costo que sea, pero no se preocupa Incluirlas para de... cumplir con lo que está en el papel. Exacto. Y hay que entenderlo, que eso tiene que ver igual con un enfoque económico, ¿ah? Ojo con eso, ojo con eso, que cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de acuerdos de libre comercio que exigen los otros países porque cada país tiene sus exigencias cuando entabla una relación comercial con otro país. Y obviamente exigen ciertos parámetros, y dentro de esos parámetros está el trato igualitario a las personas con discapacidad. Entonces Chile ha tenido que hacer muchas leyes para personas discapacitadas que quedan finalmente en el papel, como la educación inclusiva, para poder evidenciar que sí, nosotros estamos trabajando y tenemos una integración, una inclusión social de las personas discapacitadas, así que podemos hacer negocio, pero en la práctica no funciona de la misma manera, y eso ha pasado con la educación inclusiva, y por eso se vuelve tan urgente cambiar el sistema educativo, porque hay que abrir espacios reales a todas estas políticas que están instaladas, pero que no se viven en la práctica, no funcionan de la misma forma que en el papel. Y justamente ocurre lo que nos pasa a nosotros, que hay una desconexión entre los profesores que son de básica, que se sienten invadidos en sus espacios por las profesoras diferenciales, que nos vemos obligadas a tener que invadir el espacio del otro para poder hacer el trabajo que se nos exige hacer.
Por ejemplo, Jacqueline, ¿cómo fue esta? ¿Cómo viste tú llevas años trabajando de manera, no sé, estuviste en escuela unidocente, con escuela multigrado, y de repente llegaron estos equipos de profesionales que a trabajar en educación y llegaron a aportar desde su expertise, ¿no es cierto? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue ese proceso de deconstrucción de tu quehacer educativo al abrir espacio a otros profesionales, fonoaudióloga, educadora diferencial, psicopedagoga, que llegaron a trabajar contigo al aula? Es que lo que pasa, Luis, a ver, yo creo que uno no abre los espacios, sino que uno de repente, por ejemplo, piensa, no sé, po, un chico que por 4 o 5 años arrastra algo, algún problema que tiene, y ya lleva, ponte tú, 4 o 5 años en grupo diferencial, digamos, ¿ya? Entonces uno de repente siente que como que él es tratar a un alumno con psicólogo, ¿ya? Necesitas por lo menos, yo creo, un par de sesiones en la semana. Pero como el psicólogo tiene tantos niños, entonces los chicos arrastran por 5 años el mismo problema y nunca se les soluciona. Porque también el psicólogo tiene que atender muchos niños. La asistencia social por lo mismo, muchos niños del colegio. Entonces los tiempos no están dados para que sean las políticas que se instauran, no sean realmente efectivas, porque no son efectivas. Nosotros seguimos a un niño 8 años que está en grupo diferencial, 8 años. Se supone que tiene que tener el apoyo de psicólogo, de asistente social, más la educadora diferencial y todo. Y hay niños, no sé si se dieron cuenta ustedes un caso de un chiquitito que estaba como en octavo y todavía no podía leer, ni siquiera en un primer nivel lector. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si tiene tanto apoyo, ¿por qué no logra resultados? Y es porque los tiempos no están. ¿O se logra un avance Una mínima desde parte, lo que pero se hace en el colegio o en la escuela o liceo? Sin embargo, ese apoyo no es constante ni periódico porque en el hogar los papás no tienen las competencias parentales para seguir apoyándolo, entonces se es, avanza en el es que colegio, para en la hacerle un casa tratamiento. no tienen los medios para seguir apoyándolo, entonces hay como que avanza, retrocede, o avanza y se No, estanca. y se supone que el psicólogo debe atender también a la familia, no solamente al niño, a la familia. Tiene que darle herramientas, tiene que darle los tips para que pueda ayudar al niño también la familia. Pero el psicólogo tampoco tiene tiempo para toda la familia, porque se supone que es los papás, hermanos con los que el niño vive, que necesita algún apoyo y que el psicólogo debe darle algún alineamiento para que ellos sigan en la casa. Entonces tampoco está el tiempo. Entonces por eso uno mira a veces y dice, no sé, yo creo que es un problema de tiempo. Siento que es de tiempo, porque son muchos niños, los profesionales están dentro de los colegios, los equipos disciplinarios están, hay psicólogos, asistente social, fonoaudióloga, pero yo creo que el tiempo es el que falta, porque son demasiados niños los que están en los grupos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Ahí hay un tema que es de plata. Ah, Como entendida del tema, ah, hay un tema que es de plata. Y tiene que ver, mira, el 170 como decreto es un decreto que solamente define el fraccionamiento, el cómo se divide la subvención de educación especial. Y ahí se definen las horas de los psicólogos, las horas de las profesoras diferenciales, la hora de los asistentes que apoyan. Todo eso se define en este fraccionamiento. Y finalmente lo que existe es se priorizan los tiempos en lo que permite que siga la subvención existiendo. En este caso, el psicólogo, por ejemplo, ellos tienen horas acotadas porque las horas se dan en función a la matrícula de los niños, ustedes saben, sistema de subvención escolar donde todo pasa por la matrícula. Nada se paga porque exista un recurso basal que inyecte dinero. Por lo tanto, las horas del psicólogo van a estar en función a la cantidad de matrículas que hay permanente, ni siquiera de todos los ni niños del siquiera PIE. de todos los niños, porque son los chicos Entonces, permanentes, los transitorios no van ahí. no, entonces
finalmente el papel dice que el psicólogo debería realizar muchas funciones, trabajo con la familia, terapia en los casos que sea necesario, pero por el tiempo que se le contrata, porque no hay más plata, termina solamente haciendo lo que es prioridad para poder continuar con el programa de integración, que son evaluaciones diagnósticas para poder mantener la matrícula. Y Y lo así otro pasa con todos. que es importante Es plata. también, Marcela, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que cambien a los profesionales. O sea, encuentro que es un retroceso, pero en todo, en todo. O sea, cambian el psicólogo y volvimos a cero. Sí, po. Cambian la asistente social Sí, a cero de oye, nuevo. Es que tiene que oye, ver eso con los apegos, los vínculos que generan los Exacto, profesionales porque se con los supone, niños. Entonces, cambiar o renovar equipos es el- partir de cero. y en lo ¿Quién claro, mismo, quería a mí me decir algo? gustaría, chicos, a mí me gustaría agregar algo a lo que menciona Marcela sobre el tema de los estudiantes, ¿cierto? Y en este proceso cuando están integrados, ¿cierto? En el proyecto, en el PIE, que he visto que ingresan al proyecto de integración y van en este caminar, ¿cierto? Para ir avanzando, fortalecer sus debilidades y en algún momento deberían salir, ¿cierto? Con todas sus competencias y quedar nivelados. Eso es lo que busca la inclusión. Pero muchas veces no alcanzan a terminar este proceso y hay que apurar el sistema para incorporar a nuevos cupos, ¿cierto?, que lo requieren más. Entonces, de esa manera no terminamos como corresponde este caminar con los estudiantes para que terminen su educación de forma íntegra. Y eso tiene que ver con lo que menciona Marcela, un tema netamente económico, que es lamentable que nuestros niños, que nuestros estudiantes, ciertos futuros ciudadanos, futuros agentes de cambio, tengan que verse envueltos en un tema como este. Totalmente triste. No, y lo otro, lo que hablaba Luis, súper importante del apego. Yo soy una convencida. Cuando tú educas desde el afecto, teniendo la conexión emocional con el niño, tú pasas inmediatamente a desarrollar habilidades cognitivas en él. Y luego viene un trabajo personalizado con estos niños, porque yo creo que todo el mundo, cuando recibimos afecto, funcionamos mejor, nos entregamos mejor, Súper. nos sentimos todo, todo, todo. Entonces yo creo que si tú no Sí, formas el lazo afectivo con el alumno, nunca vas a lograr nada. Y el lazo afectivo con el alumno se logra en la permanencia, en que tú imagínate cuando nosotros estudiábamos, la profesora nos recibía con 6 años y nos entregaba con 14 años, 13 años, preadolescente. O sea, teníamos un lazo fuertísimo con nuestro profesor jefe. Era como nuestro padre, nuestra madre. Entonces, eso con es este súper sistema, con este importante. sistema le estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros estudiantes, la cultura desechable, ¿cierto? Exacto. Todo, todo. La modernidad líquida. Oye, yo ya quiero aprovechar esto que lo mencionaste, Jackie, Sí, me porque encanta el calzor. no puedo dejar de decirlo. Bueno, yo soy hijo de la educación pública, estudié en la escuela E996 de Villa Mercedes, de primero a En la cuarto escuela básico. 43 de cantera. De primero a cuarto básico me hizo la tía Gladys Chávez, que ella en reforzamiento me enseñó a leer después en cuarto básico. En quinto y sexto estuve con el profe Acuña, que me enseñó a jugar ajedrez, y eso, por eso yo siempre lo menciono, porque ellos dos me cambiaron. O sea, yo Yo, aprendí a leer y después aprendí a jugar ajedrez en tan poco tiempo, y que fue que eso se me abrieron posibilidades. Sí, que siempre vaya un saludo para mis profesores de la escuela E996 de Villa Mercedes. Lo digo así nomás porque si se me olvida un yo a los nombre, me van a... profesores a Luis, los profesores de la escuela 43 de cantera, ya a todos, a todos, a todos, a todos, un cariño qué enorme. lindo, A los mi profesora saludo. de primero básico, que todavía la recuerdo, aunque ella ya no está, hace poco que se fue, como un año y tanto más o menos, no, 2 años ya, la señora Sulpicia Díaz, que yo creo que ella fue mi motivación para yo poder estudiar pedagogía. Y yo creo que he repetido lo mismo que ella me enseñó. Bien. El No sé si modelaje. me permiten, no sé si me permiten ustedes retomar a esta gran mujer, ¿cierto? Gabriela Mistral. Me gustaría Por nuevamente favor. traerla acá a conversación con nosotros, ¿ya? Y para ello voy a tomar uno de mis libros favoritos que se llama Diario Íntimo
Bendita mi lengua sea, de Gabriela Mistral, pero es un compilado de Jaime Quesada, por si alguien lo quiere buscar. Y quiero compartir con ustedes, especialmente con Marcela, porque mi pregunta después va para Marcela, la siguiente cita de este libro, y dice así: instrúyase a la mujer, no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedora al respeto, a la admiración y al amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas. Así pensaba y escribía Gabriela Mistral a sus 17 años en 1906. Porque Respecto a además una esto, gran educadora, una gran sí, feminista. recuerdo, sí, Oye, respecto para a llevar la esto, pregunta, Marce. sí, espera un poquitito, mira, respecto a esto y esta tremenda mujer feminista, y mi pregunta va para ti porque sabemos que tú eres una luchadora, ¿cierto? Llevas la voz de todas las mujeres que queremos igualdad, ¿ya? Respecto a ello, ¿cuáles serían las características que tuvo Gabriela, ¿cierto? Y que deberían ser estereotipadas por las mujeres en la actualidad con el fin de lograr, ¿cierto?, este poder femenino, Marce? Yo creo que la gran característica de la Gabriela, sobre todo por la época en la que ella vivió, fue su empeño en ser quien era, a pesar de las circunstancias. Estamos hablando de una de las más grandes poetisas del país que en su momento no fue reconocida como tal acá en este país. O sea, para que se ganara el Nobel ella hizo una carrera por otros lugares también, porque acá en Chile no había cabida para la escritora chilena, para la poetisa chilena. Ella y muchas otras escritoras chilenas que vivieron esa misma, ese mismo sesgo por el género. Así que yo creo que una de las grandes características y lo que se debería extrapolar hasta a lo que estamos viviendo hoy en día desde el feminismo es esa capacidad de la Gabriela de ser quien ella quería ser y hacer lo que ella quería sin importarle los obstáculos que la sociedad le impusiera. Ella fue muy juzgada, ella fue mirada en menos, fue criticada, fue, fue insultada tanto por mujeres como por hombres de su época, por quién era, porque solamente era una mujer que estaba empecinada en lograr lo que ella se había propuesto en la vida, que no es más que eso. O sea, lo extraordinario de la Gabriela es su empeño en persistir y en insistir en ser quien quería ser y no someterse a las normas de la sociedad de aquel entonces. Soy paloma y soy fiera, decía, ¿cierto? Sabía cuándo desenvolverse como debía ser para sacar adelante todo su potencial. Luis, ¿tienes alguna pregunta o nos vamos con los comentarios de la gente? Vamos, y yo quiero que algo salga aquí por la intención, bueno, aparte de tratar este tremendo tema y compartir este programa con grandes educadoras. Bueno, lamentablemente no sé qué pasó con Mauricio. El tema es que de un Poder tiempo a esta femenino. parte, las escuelas rurales se vienen cerrando, ¿no es cierto? La gente busca sus nuevas formas de vida, se profesionalizan, se van a la ciudad a buscar la típica la historia de nunca acabar de nuestro país, ¿no es cierto? El centralismo. Entonces, la gente que va quedando en los campos, en los sectores rurales, son la gente mayor, ¿no es cierto?, que vive con la mínima inversión y se van cerrando las escuelas, va quedando poca gente en los sectores rurales y como lo dijo antes Jackie, la escuela es el centro social, cultural de un sector, entonces se cierra una escuela y se pierde el émbolo, el centro comunitario del lugar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales del área, ¿no es cierto? O qué podemos proponer en esta nueva constitución? A ver si la Marcela nos ayuda ahí y lleva algunas ideas para salvar, para reivindicar, para recuperar la educación rural. Jackie. Mira, yo pienso que la educación rural permite una identidad cultural y social.
y no debe morir, no debe morir, porque estas escuelas tienen una pertenencia tan local que yo creo que los términos de políticas públicas que se necesita, primero fortalecer el currículum para que realmente sea un currículum para la escuela rural, ¿ya? También pienso que modificar los módulos rurales y una evaluación de CINCE también adaptada a las escuelas rurales, no generalizada a la misma escuela de todo el país. El CINCE es para todas las escuelas del país igual. Yo pienso que debe estar adaptado a la educación rural y que las universidades se preocupen de preparar profesionales que, sobre la educación rural. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se hace la educación rural? Entonces yo creo que por ahí podría ser una institucionalidad y políticas públicas para una educación rural de calidad. El currículum y el rol docente con una mirada territorial y de pertenencia, y una oferta educativa para una trayectoria a lo largo de toda la vida, no solamente hasta octavo básico, porque las escuelas rurales, la gran mayoría o llega a sexto o llega a octavo. ¿Y qué pasa después con los alumnos? Entonces, infraestructura también escolar que favorezca los objetivos de aprendizaje. Y ahí en infraestructura no solamente podemos hablar de redes de internet, sino que también nosotros sabemos que las escuelas rurales están bastante desmejoradas en cuanto a infraestructura. Gracias Jackie, ahí tomamos apunte. Marcela, nuestra probable, posible, convencional. Bueno, bueno, yo creo, yo lo he dicho en todas partes, para mejorar la educación, el sistema educativo, educación estatal, universal y comunitaria. Eso, y un derecho para todas las personas. Eso es lo primero. Y partiendo desde esa base, también es relevante, tú lo dijiste en su momento, dentro de la Constitución también aquí hay que pelear por la descentralización, pero una descentralización real, porque la existencia de la educación rural, que hoy en día se está perdiendo lamentablemente, tiene que ver directamente con esta mirada centralista desde el gobierno, que el ministerio, uno sabe cómo funciona el ministerio y el ministerio se centra verticalmente y cuando llega a las comunas, el trabajo que hacen los municipios se centra siempre en las escuelas urbanas, en los espacios urbanos, y dejan de lado la ruralidad, y eso pasa en todas las comunas de este país. De hecho, siempre se ha dicho que las escuelas rurales son repúblicas independientes porque están al margen de todo lo que ocurre a nivel de la comuna. Son las últimas en enterarse de todas las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque esa mirada que existe, que está en el centro, se da a todos los niveles. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar a una descentralización real, porque nosotros lo que queremos es que finalmente los territorios tomen decisiones. ¿Para qué? Para que los territorios se desarrollen. Y todo lo que dice Jacqueline que se requiere para levantar a la educación rural, se puede dar, pero se puede dar desde los territorios con decisión, para que se puedan desarrollar internamente. Porque yo estaba haciendo memoria y, por ejemplo, yo acá en la comuna de Los Ángeles, hay muchos sectores rurales donde todavía queda educación rural, pero hay uno que destaca por sobre todos, que es el sector de Santa Fe. Que si tú te fijas, y si alguna vez van hacia Nacimiento o hacia Laja, por acá atrás, y pasan por Santa Fe, van a fijarse que es un sector rural, pero con mucho desarrollo en relación a otros sectores rurales. ¿Por qué? Porque es el único sector rural de la comuna de Los Ángeles que tiene un establecimiento municipal que incluye básica y media. Por lo tanto, los estudiantes de ese sector, que es Coyanco, Virquenco, Santa Fe, Millantú, La Montaña, que están como en ese sector, no terminan octavo y se vienen acá a Los Ángeles, permanecen estudiando allá. Entonces eso ya le da otro plus. Se nota
cuando la educación rural es grande y es imponente en un sector. Y como dice Jacqueline, ese establecimiento, todo ocurre en ese lugar. Ya todo, desde los desfiles, las reuniones sociales, las benéficas, todo pasa en ese, en ese espacio, porque es el centro neurálgico de la localidad. Y ese ejemplo debería darse en todos los otros espacios, pero para que eso ocurra necesitamos territorios descentralizados, capaces de tomar decisiones desde sus propios terrenos, o sea, territorios, perdón, desde sus vivencias, desde sus necesidades. Gracias, Jacqueline, Marce. Karin, ¿quieres comentar también este punto? Y no sé si hay saludos. Mira, la verdad yo creo que aquí las colegas lo dijeron todo, se lucieron con su experiencia, ¿cierto?, en esta área de la educación rural, así es que sería una pena que yo con mi poca experiencia, nula experiencia en este ámbito, opinase, simplemente, ¿cierto?, de decir que el Estado se ponga las pilas y esta es una tremenda oportunidad que tenemos, ¿cierto?, con esta nueva constitución y tiene que quedar plasmado todas estas líneas de acción que las colegas acaban de mencionar, para que no existan subjetividades. Siempre voy por ese lado, creo que las leyes es tan fácil entenderlas dependiendo de nuestras necesidades y la persona, ¿cierto?, más desvalida, más desfavorecida de conocimientos es la que sale perdiendo. Así es que total y absolutamente de acuerdo con las colegas y tremendas panelistas del día de hoy. Tenemos muchos comentarios, Luis. No sé si quieres escucharlos. ¿Los quieren escuchar? Yo sí. Ya, vamos a partir con Nicole Joffre. Dice, saludos Guti, desde Chillana. Siempre te escribe desde Chillana. ¿Ah? Qué bien, qué bien. Mi familia que me manda saludos. Alejandra Sagredo dice, no creo que sea una invasión, creo que depende del proyecto educativo institucional. Se debe tener una mirada de trabajo en equipo. Ahí le respondimos, ¿cierto?, que va con el tema de sensibilización que se genere en los colegios y desde esa manera se va a entender y se va a plasmar todas las necesidades del colegio en el proyecto educativo. ¿Ya? Meli Gutiérrez, ¿familiar tuyo también, Luis? Puede ser una Dice, pariente lejana. las inversiones que se dan para educación o también salud, dice, son muy bajos para la cantidad de alumnos que requieren este dinero. Lo que hablábamos antes. El horario colaborativo también hablan. De hecho, ahí yo puse que en otros conversatorios que tuvimos acá se mencionó que para el sector de salud por cada persona que se encuentra El per cápita de inscrito salud. en el consultorio, sí, 7.200 pesos, o sea, y así más o menos también anda en el tema de educación, entonces de pronto nos dicen, ¿por qué este colegio no ha crecido? Bueno, porque no se nos ha inyectado dinero nomás, simplemente por eso. Alejandra nuevamente dice, habla de los pagos, sí, los pagos son acotados. Meli Gutiérrez, se da la mínima, pero de forma subjetiva, no por necesidades. Alejandra, Jacqueline tiene toda la razón, dice, mira Jacqueline. Bien, Jackie. El cambio de docentes va en desmedro del avance y ahí se comprueba que el foco, espérenme un poquito, no es el estudiante, sino, ¿cierto?, a lo mejor mantener un puesto, que la gente vaya rotando, no pasar a titular, en fin, uno no sabe ahí las necesidades del colegio, ¿cierto? Alejandra nuevamente dice, sí, mi querida Yaque, el apego y afectividad para lograr aprendizajes. Alejandra habla de Yungay, ¿ya? Sí. Un abrazo gigante para Jacqueline. Un abrazo también para ella. Ah. La recuerdo con mucho cariño, mi colega. Sí, sí, es tu colega. Nuevamente dice acá que el currículum Mi tiene que amiga. ser pertinente al contexto cuando tú estabas hablando de que esta nueva constitución tiene que ser aterrizada a la educación rural y esa educación rural tiene que tener un currículum específico para ello, ¿cierto? Y el sistema de evaluación también tiene que ser atingente a su contexto. Y lo último dice Alejandra Sagredo, no se les da a la educación rural el valor agregado que necesita para fortalecerse. Sí, ese valor agregado es increíble. Y Emilia Molina está viendo el video. Emilia, te enviamos saludos desde acá, desde este conversatorio. En algún momento te vamos a invitar porque Emilia también es educadora diferencial. Dejémosla ahí, Sí, extendida la invitación de Emilia que nos pueda acompañar. ¿Marce? Sí.
Sí, a mí me gustaría agregar una cosa más respecto a todo lo que hemos conversado. Un tema es lo que se debe lograr en la nueva Constitución, pero yo lo digo siempre, después de eso, a nosotros en educación nos queda por lo menos una década de transformación, porque con la esperanza de que logremos cambiar y transformar la educación desde la Constitución, eso va a significar un cambio de paradigma que nos va a dar 3 volteretas en el aire y nos va a dejar parados mirando hacia otro lugar, que es hacia donde tendríamos que haber mirado desde hace mucho tiempo atrás. Y eso no va a ser un cambio de 1 año, 2 años. Yo creo que eso va a ser un cambio que se va a dar, yo espero en 10 años, ya estar instalados con esta nueva educación, con esta nueva mirada, con una educación socioemocional, con una educación no sexista y con una educación basada en el análisis y la reflexión de los estudiantes. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante en educación, no tan solo con la Constitución, sino que todo lo que hay que transformar de ahí en adelante. Claro, es que tú hablas que tiene que ver con el currículum técnico, ¿no es cierto? Que tiene conceptos como de calidad, como conceptos como del área empresarial, de preparar mano de obra para desarrollarse en Mira, este yo estoy sistema hablando neoliberal. desde la Ley General de Sí. Educación en adelante. Y yo creo que Desde tenemos la que ley, poder ver un currículum que esté más preocupado de la formación humanizadora de la persona, ¿no es cierto? Centrada en yo la pienso persona. que por ahí va. Y tiene que ver mucho el tema emocional. Así Sí. que se vienen grandes Yo, cambios. yo pienso Oye, Jackie, Marcela, Karim, estamos llegando a la hora de programa. Les doy la oportunidad para que se despidan y ahí pueden complementar con alguna idea más que quieran compartir. ¿Ya? Jacqueline, tú que no, querías decir que algo, yo pienso, Marcela y Karim. o sea, es mi pensamiento, ¿ah? En mi opinión. Yo creo que de repente esperamos que todo cambie desde arriba, ¿ya? Pero hay cosas que sí se pueden cambiar con las personas abajo. Por ejemplo, a mí me ha preocupado siempre la rotación de profesores, como decía mi colega Alejandra. Siempre ha sido una cosa, una constante que siempre me ha preocupado. ¿Por qué cambian los profesores? ¿Por qué cuando los niños forman lazos afectivos? Entonces, ahí, eso yo creo que son cambios que no necesitan necesariamente ser desde arriba. También las personas que están en las direcciones del colegio, las personas que son sostenedores de colegio, también tienen que mirar con ojos distintos. Entonces, yo creo que por ahí parte. Ese sería un pequeño cambio, pero a lo mejor sí tendría buenos resultados y ese se puede hacer desde abajo, no necesariamente de arriba. ¿Ya? Les agradezco un montón haberme invitado. Estaba un poco nerviosa porque es como mi primera vez, pero fue un agrado. Y gracias por conocer a Marcela también. Y besito a todos mis colegas que estaban viendo, a Alejandra, a mis hijas, a todos los que estaban mirando. Así que besito a todos. Luis está muteado, pero seguro te Va. está dando a ti el pase, Marce. Oye, gracias Jackie, un gusto y seguimos al habla. Marcela. Bueno, yo para despedirme quisiera dejar un tema votando, dando bote, a ver si sale un programa de eso, Ya lo vamos a y dejar que tiene que notado. ver y que tiene que ver igual con esto de la pérdida de la educación rural, porque es una de las más afectadas con los servicios locales. Y así como decía Jacqueline, que los sostenedores deberían hacer un cambio de su mirada. Bueno, los que somos de educación pública entendemos muchas veces que en los municipios la educación se convirtió en una caja de empleo para muchos alcaldes, para instalar gente, y eso hizo que otros que eran buenos se tuviesen que ir para que alguien más ocupara esos espacios. Y por eso se decidió instalar una nueva educación pública, que lamentablemente no es la solución, ha sido un desastre y arrasa con todo. Y esos son los servicios locales de educación. Y si hay un espacio con el que los servicios locales de educación arrasan, porque económicamente no son viables, son con las escuelas rurales. Claro, si no implica dinero para el servicio local, si genera un gasto extra, el servicio local no tiene ningún obstáculo ni ninguna compasión en cerrar las escuelas. Y muchas escuelas rurales que están
que estaban en ciertas comunidades y que se pasaron a servicios locales, murieron, justamente por la instalación de ellos. Así que ese es el tema que les quiero dejar instalado. Recordar que el 2021 es el año en que se debería evaluar por ley la instalación de los servicios locales, los 11 que ya existen, pero independientemente se dieron el lujo de levantar 15 nuevos servicios locales para este año. Ya, a pesar de que no existe una evaluación de la instalación de los 11 anteriores. Así que hago un llamado igual a los profesores a que nos involucremos en este tema, que aquí no tan solo es la muerte de las escuelas rurales, es la muerte lenta y paulatina de la educación pública. Si permitimos que los servicios locales sigan instalándose por gotera en nuestro sistema de educación pública, estamos condenados a la muerte. Así que gracias por la invitación, después de ese mensaje tan triste y desolador. Gracias por la invitación, pero tenía la necesidad de hacer referencia a eso porque creo que debemos empezar a visibilizar lo que ocurre con los servicios locales. Así que a exigir que se haga la evaluación y se suspenda la instalación de estos 15 servicios locales. Muchas gracias, buen Así que aporte, muchas gracias Marcela. nuevamente. Siempre es grato compartir espacio contigo, ¿no es cierto? Ya nos veremos, éxito en su proceso, ¿no es cierto? Y seguimos en contacto. Karin. Sí, totalmente de acuerdo con Marcela. Se viene el ocaso de la educación rural y de paso la educación pública. Así es que nosotros, los profesionales de la educación, si no nos transformamos en los verdaderos agentes de cambio, esto se nos va a ir de las manos, ¿ya? Y Jacqueline, por ahí supe que tú fuiste locutora de un programa, pero radial, por eso dijo que era su primera vez, pero en pantalla. Bueno, agradecer, felicitar a nuestras tremendas panelistas, ¿cierto? Aquí haciendo valor, enalteciendo a nuestra grande Gabriela Mistral, ¿cierto? Así es que las felicito por su participación, por la entrega de sus experiencias, conocimiento. Estamos, yo creo, toda la gente que nos estaba viendo, total y absolutamente agradecido de sus conocimientos, sus anécdotas. Y nos vemos en otra oportunidad con otra temática. Así es que eso sería por mi parte, Luis. Bien, yo me voy a despedir y vamos a hacerle, ¿no es cierto?, cerrar con un mensaje que nos dejó nuestra poetisa. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Queda fuerte y claro el mensaje, ¿no es cierto? Cuídate, cuidémonos entre todos. Chao, chao, chao. Un abrazo, chiquillas. Nos vemos. Cuando nos veamos, nos saludamos. Y nos vemos el próximo viernes con otro programa. Hablemos de lo nuestro. Cuídate, cuidémonos entre todos. Chao, chao. Gracias. Poder